Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, miércoles 21 horas, la previa de una Semana Santa, no para nosotros que trabajamos todos los días y no sabemos mucho de feriados, pero para gran parte de los argentinos y argentinas que se arrancan a mover de cara a los 4 días de descanso para muchos que se vienen. Pero fue un miércoles, Pablo, movidísimo podríamos decir, a nivel noticias, sin ninguna duda. El número de la inflación fue el número que mañana va a ser tapa en todos los diarios del país, el número que vas a ver en redes sociales, el número que vas a escuchar hoy mucho en Desiguales. 6,7% fue la inflación del mes de marzo en la República Argentina. Martín Guzmán había dicho arriba de 6. Bueno, efectivamente, alimentos 7,2%. El rubro que más aumentó, educación, los que tienen hijos e hijas que van a colegios que no son del Estado lo saben, 23% el aumento. Y en paralelo habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando habla la vicepresidenta, sabemos, deja mucha tela para cortar. ¿Por qué? Porque lo que dice se analiza de manera interna en el frente de todos, de manera política en el plano argentino e incluso en lo que tiene que ver con sus ideas, no de hoy, sino de siempre. Efectivamente, peló chapa de estadista y lo demostró, porque hizo algo, Cristina, después vamos a charlarlo con mucho detalle, hizo algo que no suele ocurrir en los análisis, le puso contexto. Hizo historia respecto de la organización del Estado, la puja entre mercado y Estado y qué significa el poder real en la Argentina. Muy interesante, lo vamos a compartir en un rato nada más. Pero claro, recordemos, hace muy poco tiempo también Cristina dijo, en este contexto, botín de guerra, alimentos y energía. Por eso hoy en Desiguales también, después de charlar sobre el tema inflación y alimentos, tenemos un living con especialistas para ver qué es lo que está pasando, porque en este momento hay un paro de transportistas, pero que recorre todo el espinel alrededor de algo tan estratégico como la energía. Y además quiero sumar otra cosa. Una central sindical, la CTA Autónoma, fue hasta las puertas de la COPAL. La COPAL es la confederación que reúne a las empresas de alimentos, dueñas de alimentos, son muy poquitas. Está muy concentrado, esto también se viene hablando. Y fueron allí a decir, che, son ustedes. Y la verdad es que sabe a poca presencia. Deberían ser más los sectores que identifiquen quiénes están abusando de los precios. Dicho por el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, que dice, acá hay una renta extraordinaria. Acá hay mucha guita que produce el trabajador y la trabajadora en la Argentina, pero que se la apropia a un sector que no puso ni más trabajo ni más inversión y que tiene que ver con los precios de la guerra, digamos, ¿no? Así que sobre todo esto vamos a hablar. Pero queremos arrancar con una nueva publicación, un nuevo documento de la Oxfam. Sí. Que es casi una denuncia, lo que está haciendo es dar cuenta de un crimen, y es el crimen del hambre. La Oxfam es una confederación de 19 organizaciones no gubernamentales que le dan pelea a la pobreza y a la desigualdad. Número que da la Oxfam hoy como noticia, que a fin del año 2022 va a haber 260 millones de personas más dentro de la pobreza extrema. Reitero, 260 millones de personas más van a caer en el año 2022 en la pobreza, lo que significaría, bien como dice la bajada, que toda la población del Reino Unido, de Francia, de Alemania y de España juntas pasen a formar parte de los que lamentablemente viven en esa situación en el mundo. Y el número total es la placa siguiente. Voy a objetar esto, sin embargo. Sí. Este caerán, lo voy a objetar. Ya están cayendo. No, porque son expulsados hacia una situación de pobreza. No es que se caen porque alguien perdió el equilibrio o por arte de magia, digamos, ¿no? No es un hecho que no tiene responsable. Son expulsados esta cantidad de millones de personas a la pobreza. Y llegarán a 860 millones de personas que van a vivir con menos de $2 al día. Esto cuando en paralelo siempre hablamos de Elon Musk, Jeff Bezos, el dueño de Tesla, el dueño de Amazon, las fortunas que tienen. Hace unos días contábamos acá el ranking de la revista Forbes. Sí. ¿Cuáles son los más ricos del mundo? Entre los que había argentinos, ¿no? Por supuesto. Bueno, esto es lo que pasa del otro lado de la moneda. Sí, vamos a seguir repasando algunos datos, insisto, de este informe de Oxfam, pero con una aclaración muy puntual. Esto es cierto que está todo muy agravado por la guerra, venimos de la pandemia y demás, pero también son estas situaciones que ocurren en un mundo desigual. En un mundo que tiene estados tan debilitados que frente a situaciones tan extraordinarias y tan dramáticas, lo único que hace es empeorar la situación. Distinto sería si los estados fueran más fuertes, si hubiera otro tipo de instrumentos o políticas económicas, esto no dañaría tanto.
Pero no es que es la guerra o es la pandemia, es el mundo desigual en el que vivimos, los estados que tenemos frente a estas situaciones, ¿no? 827 millones de personas desnutridas hacia fines de 2022 en esta situación que estamos viviendo. Tratemos de sacar la cabeza de números, ¿no? Son historias reales, historias concretas. No naturalicemos las cifras. Miren lo que dijo la directora de Oxfam Internacional, Gabriela Butcher. Podríamos estar ante el mayor aumento de los niveles de la pobreza extrema y sufrimiento de la humanidad del que se tiene constancia. Insisto, esto no es algo que cae en saco roto, esto es algo que efectivamente ocurre en un mundo ya de por sí desigual, que está cometiendo el crimen de la desigualdad y de la pobreza. Bueno, nunca mejor puesto nuestro nombre, ¿no? Digo, así es. Desiguales y no diferentes y no distintos, ¿no? Desiguales, lamentablemente, ya como si fuese una enfermedad de base. Eso es lo que también entiendo, querés decir. No es el COVID, no es la guerra, es lo que viene por debajo. Y justamente lo que dice este informe es que gran parte de los gobiernos donde esas personas expulsadas del sistema viven, hoy por hoy tienen un dilema, que es, ¿pago la deuda o le doy de comer a mis habitantes? ¿Qué significa esto? Que los países en donde viven estas personas deberán pagar en el año 2022 4.300 millones de dólares de deuda. Casi todas sus importaciones de alimentos tienen este mismo valor, con lo cual 43.000 millones, perdón, dije 4.300. Con lo cual tienen que decir, o le pago al organismo que me dio la guita, o compro plata para que coman mis habitantes. Este es el dilema hoy. Tienen que reducir el gasto público. Claro. Los recursos que tienen que tomar la decisión sobre qué los destinan, ¿no? Bien. Y hay una información más que tiene que ver con, bueno, ¿cómo se sale de acá? Sí, una cosa antes. También dice el Oxfam, y lo dice de una manera bien categórica, que hay un problema con los salarios. Que los salarios desde la pandemia, en realidad un poco antes también, vienen perdiendo respecto a los aumentos de precios. No sé si les suena. No estamos hablando de la Argentina, tampoco de la región, estamos hablando del mundo en general. Y hace especial hincapié en cuáles son las políticas que van a fortalecer los salarios, pero no solamente fortalecer el salario. Hay que fortalecer el salario, pero que ese dinero extra que la gente tiene en el bolsillo no se vaya a la ganancia de las empresas que venden alimentos y que manejan el botín de guerra de la energía de los alimentos. Que eso signifique mejor calidad de vida para la gente. Déjame que te sume una desigualdad más dentro del mundo del trabajo. Según cuenta también en este informe la Oxfam, las mujeres fueron las más perjudicadas por el desempleo durante el último tiempo. En el año 2021, los hombres, los varones, recuperaron el nivel de empleo de 2019. Las mujeres, en el año 2021, seguían teniendo 13 millones de empleos menos que en el año 2019. Es decir, todos perdemos, de eso no queda ninguna duda, pero siempre pierden los más pobres, los más débiles, y en la diferencia de varones y mujeres, siempre pierden además las mujeres. Llegamos a la parte sumamente interesante, porque el diagnóstico, como vamos a ver dentro de un rato con Flor Barragán, hasta la comparte el Banco Mundial y el Fondo Monetario. El diagnóstico lo entendemos todos, el problema es cómo se soluciona. Más concretamente, ¿qué intereses se afectan para solucionar el crimen del hambre y la desigualdad? Observen qué recomienda el Oxfam. Impuestos a la riqueza, temporales o recurrentes. Es decir, perdón, que la se Argentina sostengan... está puesta como ejemplo. Sí, la Argentina así es. está puesta como ejemplo en este punto. ¿Qué dice? La Argentina puso un aporte extraordinario por única vez a las grandes fortunas del país y recaudó, me lo anoté, 2.400 millones de dólares. Parece una locura porque sabemos la inflación que tenemos, sabemos el número de pobreza que tenemos, pero la Argentina es puesta como ejemplo en este informe como un impuesto a la riqueza temporal o recurrente. Bueno, es una herramienta a utilizar. Política impulsada por Máximo Kirchner y Carlos Heller hace un tiempo y que generó mucha discusión. Impuesto a los beneficios caídos del cielo de grandes corporaciones. ¿Qué significa caídos del cielo? ¿Te fue bien? Sí, claro, pero no te fue bien porque vos invertiste más o porque hiciste un esfuerzo extra. Si no es fruto de un trabajo, de un mayor trabajo. En realidad tiene que ver con renta extraordinaria, es decir, la que ganaron en función de situaciones de las que no fueron parte, sea pandemia, sea la guerra, etc. Impuesto a esos beneficios en concreto. Cancelar los pagos de deuda a los países en desarrollo. Hola FMI. Pero digo, para esto sí. Hola organismos de crédito internacional.
Hola, los que marcan la cancha no solo de Argentina, sino de la gran mayoría de los países en los cuales viven estas personas que están hoy en la pobreza extrema. Y que siguen ofreciendo como receta de solución aquellas medidas económicas que nos trajeron hasta acá, que hicieron de nuestro mundo un mundo desigual donde una pandemia o una guerra, bueno, nos hace pelota por completo. Creo que hay una placa más, acá la tenemos, otra posible solución. Reasignación y nueva emisión de 100.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Esto también, hola, FMI, en su momento existieron al comienzo de la pandemia, pero no pueden presionar para que esto ocurra a los países que están endeudados. Tiene que hacerlo alguien con más poder, alguien que balancee un poco más la cosa. Y con un cambio, porque en general es de acuerdo a qué participación tiene en el fondo, le tocan esos derechos de giro. Bueno, acá dice no, en función de qué necesita, de las necesidades de cada país, ¿no? Medidas para proteger a las personas frente al aumento de precios de alimentos. Acá hay un cómo. Sí, o como esto, el Fondo Global de Protección Social. Suena muy lindo. El que está bien. Pero, digo, pasó lo mismo con lo que fue la compra de vacunas, el mecanismo COVAX. No llegó a ningún lado el mecanismo COVAX, lamentablemente, esto hay que decirlo. Bueno, en definitiva, y nos vamos a la mesa y arrancamos formalmente desiguales. La pregunta aquí, el diagnóstico está compartido. El problema es cuáles son, quién va a tomar, quién tiene el coraje político para tomar las decisiones que afectan a los sectores que tienen que dar una mano, que tienen que ser solidarios en momentos de tanta crisis. Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, el Estado versus el mercado en un mundo al que las instituciones le van quedando un poco retrasadas. Vamos a la mesa, Desiguales, programa libre de humo. Hoy está Nico Fiorentino, hoy está Flor Barragán. Y sé, Flor, que tenés un documento que salió hace un rato, unas horas nada más, relacionado a lo que decíamos recién. Así es, sí, un comunicado que no lo firma ni la Oxfam ni ninguna organización de izquierda, digamos. Un comunicado que firma el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, allí lo vemos, la Organización Mundial de Comercio, y que dice, hacemos un llamado para una acción coordinada urgente sobre la seguridad alimentaria. Y no lo firma el economista jefe, no, lo firman los presidentes de cada una de estas organizaciones. Por ejemplo, Kristalina Georgieva, en el caso del FMI. ¿Qué dice el comunicado específicamente? Va a seguir la suba en el precio de los alimentos, no es que ya subió un montón. Va a seguir por el tema del precio del gas, por el precio de los fertilizantes, un producto que exporta a Rusia. Así que si los países no hacen nada, llama a los países a cada uno a hacer algo. Por ejemplo, habla de dar financiamiento a las familias, apoyo en los ingresos de las familias, pero dice, hay muchos países vulnerables y ingresos medios a los que la comunidad internacional debería ayudar porque si no se vienen tensiones sociales. Una cosita ahí, cuando la pandemia también estuvo esta recomendación, pero ¿cuál era la lectura? Bueno, que los estados pongan plata en las familias para contener, pero guarden la factura. Porque después hay que devolverlo todo eso. Y ahí viene la contrapartida del ajuste. Porque mirá, una de las recomendaciones, facilitar el comercio sin trabas. Claro. El libre comercio nos trajo hasta acá. Yo recién le decía a Flor fuera del aire que en ese comunicado el FMI recomendaba cosas que el acuerdo con el FMI impide hacer. Bueno, también. O que te restringe mucho para hacer. Genial. Claro, efectivamente, es así. Pero aparte, el libre comercio sin trabas, ¿qué está diciendo? Que no todos los países tienen alimentos, como es el caso de Argentina, como es el caso de Ucrania. Exacto. Bueno, sigan vendiendo, porque cuando fue que llegaron las vacunas, había pocas, Estados Unidos cerró las exportaciones de vacunas y solo hubo para Estados Unidos. Claro, porque no es un libre comercio entre iguales. Nosotros, países productores de productos primarios, no estamos en igualdad de condiciones para competir respecto a los países desarrollados. Por eso ese libre comercio es tramposo. La palabra libre y libertad se ha utilizado para tantas cosas malas en este mundo, que aquí lo que no hay que dejar de pensar es, si fuéramos todos iguales, todos en la misma situación, perfecto. Ahora, en realidad eso no funciona así, ¿no? No, y tampoco somos iguales dentro de la Argentina. Y esto queda demostrado cuando vemos los números de desocupación, cuando vemos los números de pobreza y cuando vemos un número como hoy, que es el número de inflación, eso se expone aún más. Porque todos la padecemos, pero los que menos tienen la padecen de manera bastante peor. 6,7 la inflación del mes de marzo. ¿Vemos el informe? ¿Te parece, Caru? Dale. Después lo hablamos. La principal ocupación desde la política económica es el problema de la inflación y asegurar que haya una recuperación de los ingresos reales. En el 2020 era 30 y pico, en el 2021 era 40 y pico, hoy ya estamos en 60 y pico. ¿Hay riesgo de hiper? No, de hiper no.
pero a ver, así como 60 peor que 30, 90 peor que 60. Pero si no podemos contener un poco la inflación, si no podemos dar respuesta a las necesidades de la gente, nos va a ir muy mal en 2023. Y ahí le va a ir mal, pero cualquiera de los sectores. La inflación es lucha distributiva. Sí, claro. Es la pelea entre 15 formadores de precios y la clase trabajadora y el pueblo en general. En vez de hacerle marcha a Alberto hoy, habría que ir a Mastellone, a Coca-Cola. ¿Vos le tomarías un pagaré firmado por Alberto Fernández? No, hoy no, bueno, bien pedo. A menos que nosotros no estemos dispuestos a terminar drásticamente con la inflación, cortar el Banco Central, sacarle la manija del Banco Central al Poder Ejecutivo, no lo terminamos al problema. Acotar los fletes, reducir la logística, todo se traduce en alimentos más baratos para el pueblo. Nosotros lo que preparamos es un sistema junto con los intendentes de relevamiento y fiscalización de esos precios, de forma tal que se cumplan, ¿no? Si son acuerdos se tienen que cumplir, así que vamos a seguir sumando comercios, pero también relevando ahí y en los grandes supermercados. Esto es solo parte de su pelea interna. Demostrarle a Guzmán que Kicillof está con Feletti y no con él. Digamos que los salarios se licúen, hay muchas herramientas para evitarlo. Una de ellas es que los sectores que pudieron recomponer ganancias durante el 2021 y que están ganando bien, bueno, permitan aumentos salariales que por lo menos garanticen que los trabajadores no pierdan. Poner en el centro de la agenda la deuda interna, sobre el aumento de la desigualdad, sobre la situación de los trabajadores informales, los trabajadores de la economía popular. Frente a una inflación que supera 6 puntos y una proyección cercana al 70 anual, indudablemente que habría poca capacidad de funcionamiento de este ministro. Si nosotros calmamos las expectativas, ¿qué vamos a lograr? Que mientras el componente internacional tira la inflación para arriba, el componente doméstico le haga un contrapeso y así podamos contenerla. Bueno, muy bien, muy buen informe, porque además logra mostrar los dos modelos bien antagónicos. Estaba Luis Derí diciendo puja distributiva. ¿Quién se queda? La que genera la clase trabajadora en la Argentina. Y por otro lado aparecía Martín Tetaz, que volvió a insistir con el tema del Banco Central. Corregime, Flor, la base monetaria de la emisión es la más baja de 2020, con lo cual prepandemia no hay déficit, o baja el déficit. El tipo de cambio no está atrasado, con lo cual todos los elementos de la ortodoxia económica nos sirven como justificación de esta inflación. Sí, pero también es cierto, ahí me pongo en Martín Guzmán y te digo, sí, hay una multicausalidad, porque también es cierto que hubo una fuerte emisión en el 2020, también a fines del 2021, sobre todo noviembre y diciembre, que se ve con un poco de rezago, digo, esa emisión no te genera inflación en ese mismo mes. Pero es cierto que no es solo la emisión, no es solo el tipo de cambio, no es solo la puja distributiva, digo, son muchas cosas a la vez. Sí, lo que me llama la atención es que nunca aparece en esas bocas la puja distributiva. Nunca aparece, digamos, bueno, ¿no? La puja distributiva es quién se queda con el fruto del trabajo. Vos querías mostrarnos una parte de lo que dijo Martín Guzmán el otro día justamente con esto de la renta extraordinaria. Sí, no sé si tenemos para efectivamente. compartir el corte ese, Juancho, si no lo pedimos en un ratito, pero digo, lo mencionaste varias veces porque es algo que estamos esperando. Bueno, ¿qué ocurre? Digo, lo dijo Martín Guzmán, aparentemente en el Congreso de la Nación en las próximas semanas debería haber algún tipo de movimiento o rosca, Nico, Sí, ahí corregime vos, pasan dos con cosas. respecto a, bueno, ¿qué hacemos Se con habla de esa un bono, renta? ¿no? Se habla de un bono, de un nuevo bono. Aclaró que retenciones no. Lo que pasa... Está. ¿Querés ver el audio y me lo explicás? Sí, escuchémoslo. Dale. Lo que buscamos es encontrar un mecanismo para poder redistribuir la renta inesperada, que no es producto de una inversión adicional que se genera hacia los sectores que más desprotegidos han quedado. Si nosotros, y estamos trabajando en ello, logramos el apoyo, esto obviamente va a requerir en su momento el apoyo del Congreso, para poder obtener parte de esa renta, tendremos más capacidad para efectivamente asegurar que la Argentina va en la senda de una distribución del ingreso más equitativa, con más instrumentos para apoyar a los sectores que hoy son prioritarios desde el apoyo que necesitan. Entre varios de los mensajes más importantes de Martín Guzmán, estabas diciendo, Nico. No, que me parece que, a ver, aclaró que con retenciones no, aclaró que lo que sea que estén pensando tiene que pasar por el Congreso. Ahí tenés un problema de tiempo. Vos recién dijiste, Luli, en un par de semanas debería estar ingresando. En un par de semanas, en la Argentina te comés 7 puntos de inflación en un mes. Pero tenés mucho más que problema de tiempo. Obvio. Porque si vos vas a pescar esa renta,
no vas a tener el apoyo de aquellos que quieren conservar esos privilegios, con lo cual tenés un problema de apoyo político. Por eso se habla, entiendo yo, de un nuevo bono, ¿no? Sí. Para informales y monotributistas. Sí, a sectores, de lo que se habla es una especie de IFE, que recordemos que afectaba a determinados sectores, a algunos sectores monotributistas, hasta determinadas categorías. ¿Cuál es la explicación que dicen, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Productivo? Vos decís, bueno, las personas que están bajo convenio, hay una política en marcha que es la que se resolvió, nos guste o no nos guste, entre el gobierno, la UIA y la CGT, de adelantar paritarias. Para los sectores que dependen de la caja del Estado, por ejemplo, se aumentó la tarjeta alimentar, seguramente existe la posibilidad de que se adelanten cuotas del salario mínimo vital y móvil, que eso impacta, por ejemplo, en todas las asignaciones sociales, en el plan potenciar trabajo, pero te queda un universo en el medio que son los monotributistas, lo que decimos siempre. Los 9 millones que recibieron el IFE, pero recordemos que también en ese caso, si vos vivías en una casa con alguien que recibía una jubilación de ANSES, no lo recibías. Lo que pasa es que vos en el IFE tenías, por ejemplo, profesionales que no estaban trabajando. Sí. Entonces, y hoy sí. No hay que pensar, Claro. no hay que pensar en algo que afecta a esos 9 millones de personas, porque vos ahí tenías un montón de profesionales que hoy están trabajando y en algunos con la reactivación, con la circulación más de guita, con la reactivación de la economía, están laburando. Sí. Hay que pensar. Trabajan pero no les alcanza. Claro, lo que pasa es que Exactamente. trabajar no te garantiza salir de la pobreza, eso es lo que está ocurriendo. No, pero digo, cuando vos pensás en el universo no asalariado, digamos, en los emprendedores, ¿le gusta hablar a emprendedores? No. Funcionó muy bien en la Argentina. Sí. Cuando vos pensás, sobre todo los monotributistas, vos tenés en las categorías más altas, por ejemplo, tenés empresas pymes, que por su volumen son, o tenés profesionales. Bueno, para esos sectores no se está pensando una colaboración porque considera, no digo que esté bien, digo, lo que considera el Ministerio de Desarrollo Productivo, sobre todo, o el equipo económico, es que ese sector ya está recuperándose como se está recuperando la economía. Vos tenés un universo intermedio, que no es ni tan pobre como para un potencial trabajo, que no tiene un salario en blanco y que no es un profesional. Claro. Ese es el sector que está en foco. Flor, ¿vos tenés también la fórmula para bajar la inflación? Bueno, no estaría sentada acá, estaría frente a la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Plantás trigo, maíz o No, no te creas, no necesariamente. Ah, bueno. No, Porque también, en política no alcanza con tener razón, eso ya se sabe. sí, pero lo cierto también es que hay un datito que por ahí pasó medio desapercibido en lo que es Argentina, que es el dato que se publicó ayer por el INDEC, que tiene que ver con cómo se distribuye la torta en Argentina, ¿no? Para decirlo interesantísimo, informalmente. claro. El problema. Claro, y ahí lo que se muestra es que la remuneración al trabajo asalariado, traduzco, lo que se llevan los trabajadores, cayó en el 2021. Es decir, se están llevando menos. En cambio, el excedente bruto de explotación, traduzco, lo que se lleva el empleador, Sí. subió en 2021. Es decir, alguien se está llevando más de la torta. Las empresas ganaron más, los laburantes ganaron menos. Sí, aún así creciendo, dice el informe del INDEC, todos estos datos oficiales. Dice, aún así se generó empleo en el 2021, pero igual pasó esto. Voy a pedir entonces el primero de los cortes de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya vamos a ver las placas de Flor que tienen que ver más con los números, con cómo se trabaja ahora sobre este 6,7%. Pero hoy hablaba en el CCK Cristina Kirchner y decía, bueno, hubo algunos a los que ayudamos un montón durante la pandemia y que ahora están diciendo, yo no quiero compartir, yo así no juego. Díganme si ya podemos escucharla. Dale. Durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayudas de carácter financiero, fiscal, crediticio, etcétera, etcétera. Sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo hoy, el mercado nos contesta con que, no importa. Son mis ganancias, es mi rentabilidad y los demás que revienten. Bueno, miren, no vale así, como dicen los chicos, así no juego más. Bueno, es esto, cómo se reparte la torta hoy por hoy y quién no quiere ceder un pedazo más. Sí, pero aún así, en el mismo gabinete económico te dicen, hay distintas bibliotecas. Están los que piensan que la economía no es un juego de buenos y malos, no es que el empresario es malo, es un juego de incentivos. Esos son parte del equipo económico que hoy está tomando Pero perdón, decisiones. la vicepresidenta la última vez que había hablado había sido el 2 de abril, en el que había dicho, está bien, en un contexto de la guerra de Malvinas, con lo cual era otra situación, pero muy bien esto de no hay buenos y malos, no hay amigos y enemigos, hay intereses. Claro. Pero perdón, la vicepresidenta no está diciendo son malos, lo hacen porque pueden. Y porque quieren. Porque las reglas de juego... Y porque quieren. Sí, bueno, dentro del sistema capitalista siempre estamos discutiendo, dentro del propio sistema capitalista, buscar la maximización de la ganancia es el ABC, digamos. Claro. Pero pueden. Así es. No hay sí. reglas que indican lo contrario. No se está haciendo o una nada mejor ilegal. práctica. Claro. No.
Trajimos para compartir un poco sobre el tema del día, los números de inflación. Dale, a ver. Vamos a compartir primero en términos generales esto de 6,7% es la inflación mensual más alta desde el año 2002. Recordemos en el 2002 una brutal devaluación, el dólar pasó de 1 a 4 y bueno, la interanual está en el 55% y la acumulada en el primer trimestre 16%. Después tenemos unos datos también para pasar de lo que pasó con los alimentos en marzo. Ahí lo vemos. Vamos a compartir solo algunos, pero miren lo que aumentó, por ejemplo, el pan en un solo mes. 25%. Pero, perdón, Flor, te tengo un segundo ahí. Porque veo el pan de mesa, veo que había el pan, veo que había fideos. ¿No, ¿eso no estaba alcanzado por un fideicomiso? Sí, lo cierto es que también el fideicomiso empezó a regir durante marzo. Ok. Claro. Porque también todo el tiempo tenemos anuncios y todo, pero es desde el anuncio hasta que empieza a funcionar. Y aparte el fideicomiso, digamos, Feletti ya lo dijo, es una herramienta limitada, Sí, no claro. te va a contener los precios. Bueno, ahí veíamos un poco qué es lo que... Cuando vas al supermercado y volvés asustado, bueno, es esto, ¿no? En un mes el huevo aumentó 21%. Pan de el mesa es pollo lo que las 15%. personas de bien decimos pan lactal, ¿no? Claro. Gracias. Y a verte todos esos productos de la canasta básica traje, ¿eh? No traje golosinas, chocolate, que también subió mucho, ¿no? El café subió un montón también para los que toman café. Bueno, y me quiero meter en la parte de qué está mirando el equipo económico a nivel de lo que te puede anclar, por lo menos, no te digo bajar la inflación, pero moderarla, porque si anualizás este dato de 6,7%, bueno, no lo voy a decir cuánto te da porque no estamos en horario de protección a medios. Pero bueno, Muy bueno. veamos qué está mirando el equipo económico para anclar un poco ver. la inflación. El dólar, este es el tema central, los otros son otras medidas que mira, pero me quiero detener en el dólar. El dólar no se va a atrasar, digo, no lo van a pisar. Pero sí lo que va a ocurrir es que no va a correr por encima de la inflación. Digo, la inflación que está haciendo del 4%, estamos viendo ahora 6%, el dólar nos está devaluando en la misma... Que es lo que viene ocurriendo hace bastante, digamos. Claro, ¿no? pero al año pasado estuvo pisado el dólar. Sí. Pero ahora, Se por va a ejemplo, mover, pero no más se que va la a inflación. mover, pero no más que la inflación. ¿No figura eso en el acuerdo con el FMI? Que el Ah, dólar... sí. Sí, lo que figura es que el dólar no se retrase, que se mantenga competitiva a los valores de enero. Pero por causas internacionales, por ejemplo, la inflación que hay en el mundo o cómo le está yendo a nuestros socios comerciales, el dólar corriendo así como está, no se está retrasando. Bien. Ok. Son los datos que tiene el Banco Central. Y esa es, la palabra es anclita. Digo, no es un ancla que con eso Sí. bajás la inflación, pero no es una palabra mía. Es ¿eh? una Felicito. vitona atada a una cadena. Felicito, el Joder. tipo de cambio no logra explicar la inflación que hemos tenido en este tiempo. No, Porque no es vino la- retrasado o en todo caso el objetivo es, paridad. ¿Recuerdan que lo hablamos ayer? Decíamos que el gobierno tenía... que ya el problema que tenía es que había un montón Claro. de herramientas que ya se estaban aplicando. Sí. Y Claro. tenemos inflación récord los Claro. últimos 20 años. Sí, y por último, entonces, ¿qué es lo que está preocupando? ¿De qué te puede acelerar la inflación en este contexto? Y ahí tenemos, sin duda, las tarifas. Se viene la apertura de la audiencia pública, se va a anunciar en las próximas horas. Combustibles, ahí sí, está YPF tocándole la puerta a Guzmán diciendo, che, mirá que estoy retrasado. Bueno, sobre esto vamos a hablar en un rato nada más, en un living con especialistas, porque ya está trayendo consecuencias. No hay gasoil en gran parte del país. No sé si es que no llega O a hay la boca del especulación. incendio o hay especulación. O ambas. Pero lo cierto es que genera un paro de transportistas en plena época de cosecha, de la mano de las tarifas. Reitero, en un rato nada más, un living con especialistas para hablar de esto. Gasoil, nafta, tarifas, energía. Así es. Bueno, esos son entonces los factores que por un lado están intentando que moderen y por el otro lado la preocupación porque De todas maneras, aceleren. me quiero quedar en las dos últimas. Tema paritarias, lo de la guerra lo acabamos de hablar. Tema paritarias, claro, el desafío es toda la plata que efectivamente el Estado, a través de paritarias u otros instrumentos, ponga en el bolsillo de la gente, que eso no se vaya a la especulación de precios, Claro. digamos, ¿no? Fundamental. Y lo de la interna, bueno, lo que decía Guzmán. No, lo de la interna se lo vamos a dejar todo a Nicolás Fiorentino, pero queremos introducir la columna de Fiorentino con un corte de la vicepresidenta de hoy que con Caruso sepan que no coincidimos mucho, que digamos, en general. Pero hoy, cuando llegamos al canal los dos, dijimos lo mismo al mismo tiempo. Ah. ¿Querés que te lo diga después Dale. de escuchar a Cristina? Por favor. Escuchemos lo que dijo la vicepresidenta hoy. Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, lo digo por experiencia, si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno.
dejémoslo ahí. ¿Esto vos creés que fue para la interna? ¿Vos creés que fue una idea de ella general? Había dos cortes pegaditos igual, ¿eh? Porque uno tenía que ver con la banda. Ahí lo mencionó. Y demás, y después hablaba de lo que se hace y no se hace. Sí, ¿Qué lo de crees? la banda y el bastón es algo que viene diciendo, que dicen todos. No fue para Alberto las personas Fernández. que reconocen la existencia del poder real, porque hay que tener en cuenta, hay que ver el discurso entero siempre. Porque en los recortes te comés la curva de la interna. Igual yo creo que cuando dice y si no haces lo que tenés que hacer, y igual dejémoslo ahí, me parece que se dio cuenta que estaba banquineando y volvió. Pero en el discurso, ella viene de otra cosa. Sí. Viene de decir, viene de un relato histórico para que se den una idea de la Revolución Francesa. Pero muy importante. Desde el estado de bienestar, etcétera. Entonces lo que venía diciendo la vicepresidenta en este caso es, existen un montón de poderes que no están en nuestras constituciones. Dice, si vos tomaras el poder como si fuese un 100%, bueno, de ese 100%, ¿cuánto realmente es el político? Que son los únicos que están regulados por algo. Sí, el Estado, dice ella. Exactamente. Entonces lo que ella dice que el poder político, si bien cuando vos te sentás y te dan un bastón y te cuelgan una banda y tenés la voluntad popular que te ubica en un lugar, no es la totalidad del poder. No, claro. Y en muchos casos ni siquiera es la mayoría del poder. Ahora, ¿por qué crees que gran parte de la prensa hoy interpretó que eso era directo al presidente? Porque cada vez que habla la vicepresidenta se juega el mundial de las sobreinterpretaciones. Sí, y no se termina de escuchar lo que hay que escuchar, que es lo que decías antes, ¿no? Sobre cómo, Coincidimos todos, chicos, hoy. dice la Va a vicepresidenta, las instituciones, tal cual como fueron pensadas en su momento, hoy tienen un déficit de acción concreta para transformar las estructuras de poder. Ahora, hay algo que es cierto, si son otros los que ganan las elecciones y están en el gobierno, tienen un montón de otros elementos del poder real para poder llevar adelante su Se llevan mejor, decís, proyecto. con otros de los sectores. Y bueno, sí, ahí aparece la resistencia de los pueblos. Juega el pero mismo eso es otro equipo. cantar. De hecho, a mí si me apurás, no lo hagan, pero si me apurás y vas al discurso de la vicepresidenta, hay otro segmento que no sé si lo tenemos, que es cuando habla de desigualdad. Claro, cuando dice que... ¿Sabes qué? ¿Lo pedís? Así Lo tenés. es un día de caprichos. No. Las desigualdades no nacen por un orden natural e ineluctable. Las desigualdades no son un producto de la naturaleza, son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. Ojo, que el no tomar decisiones políticas también lo es. Bueno, ahí... Esto no significa que esto que dice la vicepresidenta en este segmento haya sido un mensaje a la Casa Rosada, pero Para creo mí que es lo el que más punto que se aplica puede a la entender. situación Claro, actual. claro. Es lo que más aplica a la situación actual. Esto y lo otro que decía respecto a la confrontación con el sector privado, cuando dice, che, en la pandemia el sector privado, no la Argentina, en el mundo la rescataron los estados. Ahora que los estados tienen una crisis financiera producto de una guerra y que hay sectores, hay esos mismos sectores que en todo el mundo recibieron la ayuda del Estado para subsistir en la crisis global del capitalismo más grande de los últimos 100 años, cuando les vas a pedir te dicen, no, bueno, está bien, pero esta renta es mía. ¿Sabes qué? Me da la sensación que Cristina hoy, una vez más, vuelve a poner bien claro cuál es el conflicto. La potestad o la fuerza que tenga el Estado y cómo se construye poder político. Evidentemente, en el seno de la discusión interna está un sector que cree que es el consenso el que te da el poder político para llevar adelante transformaciones, y Cristina Fernández de Kirchner cree que lo que te da esa fuerza es el conflicto. Bueno, y esta es la discusión. Lo que uno espera es que se pueda canalizar de una manera virtuosa en función de las expectativas del gobierno. Lo que está ahí en evaluación es si a la hora de confrontar vos necesitas determinada fortaleza. Acá no voy a emitir una opinión, una explicación. Es a la hora de confrontar vos necesitas fortaleza política. La pregunta es, y lo planteo en términos de pregunta, yo no tengo la respuesta. ¿La vicepresidenta o el sector que representa está colaborando en la fortaleza política de este gobierno o no? Bueno, esas son distintas interpretaciones. Claro. Son las distintas interpretaciones. Te hago una última pregunta, sí. Nico. ¿Se ha hablado de posibles cambios en el gabinete? ¿Esto es un hecho? Siempre se viene hablando, pero ahora se dice después de Semana Santa. Mirá, se dice después de Semana Santa. Cuando vos consultás a todas las personas que rodean al presidente Alberto Fernández, hablan de que se vienen cambios en el gabinete. Si esperan en esta columna, en este comentario, un revoleo de nombres, no, yo no lo voy a hacer, intento trabajar de otra manera, pero eso es una posibilidad. Me parece que el punto central es no si va a haber un cambio de gabinete,
imaginemos que lo hay, sino en qué dirección. Y ahí tiene dos posibilidades el presidente Alberto Fernández, y es si busca en ese cambio de gabinete, que hay que revitalizarlo, que hay que generar nuevas expectativas, hasta te diría de esperanza, digamos, o generar nuevos baluartes políticos dentro del propio gabinete, me parece que es una coincidencia absoluta. Ahora, la pregunta es si en esa reconfiguración va a ser un acuerdo entre todos los sectores del Frente de Todos, o si va a ser bueno, ahora como yo elijo a estas personas y estas personas que están abajo las pusiste vos y no responden a las que elegí yo, bueno, esas se van porque yo voy a gobernar de acá hasta octubre. Y si la choco yo, y si la salvo yo. Lo que sí, hay algo que me parece que es importante que hay que tener en cuenta. Si en el gobierno consideran que la confrontación con el Instituto Patria es menor, sacando a Federico Basualdo o a Pablo González LPF, error, que sacar a Raberta o a Eduardo de Pedro, no. Error. Ahí le están errando. Como el impacto político y la recepción de esa maniobra es idéntica. No importa si sacas un ministro o sacas un secretario. Claro. Porque lo que está sacando es una estrategia política. ¿Renunciar no van a renunciar? ¿Renunciar no van a renunciar? Bueno, decíamos, después de la tanda vamos a tener una mesa sobre energía. ¿Qué pasa con el gasoil? ¿Qué pasa con las naftas? ¿Qué pasa con los precios? ¿Por qué no hay en este momento en el interior del país el paro de transportistas? Sobre todo esto en el living, después de la tanda. Después del corte. Acá estamos, hablando de maternidad, paternidad, porque le mando un saludo ahora entonces a nuestro compañero Albano Piacenza, que fue papá, junto con Lua Isikov, así que un beso grande para ellos y para Kira, que sabemos que se adelantó, estaba ansiosa. Sí, cada vez que llega un niño o una niña al mundo siempre es una ventanita de esperanza, ¿no? Sí, de que las un cosas abrazo pueden muy estar. grande para ellos. Bueno, les vamos a presentar la mesa sobre energía, tema, insisto, hago la referencia cuando se dijo hace poco que en contextos de tanta crisis, la energía y los alimentos son botín de guerra. Están con nosotros, los presento en orden, Nicolás Gandini, director de Cojournal, Federico Martelli, consultor en energía, y Hilarión del Olmo, CEO o CEO de Explora Sociedad Anónima. Muchas gracias por estar acá. Arrancamos por un conflicto muy puntual. Nico, empiezo por vos. Sí. Hay un paro de transportistas, son quienes llevan la carga de un sector a otro, dentro de la cadena del transporte. Están reclamando que no se les vende gasoil por el valor del gasoil y también por el precio por las tarifas que efectivamente cobran. ¿Cómo se explica este conflicto? Sí, a ver, en primer lugar está linkeada la tarifa que cobra el transportista con el precio del gasoil. En la medida que lo que vos vas viendo es que hay todo un cruce o una dispersión de precios, en este momento el transportista por ahí tiene 3, 4 precios distintos. Hay un precio que es el minorista, que obviamente el transportista no lo puede cargar, el precio oficial mayorista, y después tenés un import parity o gasoil blue. ¿Hay gasoil blue? Claro, exactamente. Es un precio donde vos hoy estás pagando 180 pesos más o menos precio final para poder conseguir gasoil. Lo que pasa es que tu tarifa, cuando vos le cobrás a la persona que te contrata para transportar gasoil, vos en tu ecuación de costos no tenés ese gasoil blue, llamado así, que son 180 pesos por litro. Nosotros pagamos como automovilistas particulares 110, 130, 135 debería ser ese precio mayorista. Como no hay gasoil a precio mayorista oficial, lo que te termina pasando es que si te lo venden este precio diferencial, que es lo que vale importar el gasoil. ¿Y por qué no hay precio mayorista oficial? Porque ninguna petrolera, ni YPF, que explica el 60% del mercado, ni Axion, ni Shell, ni Puma, ni ninguna de las otras petroleras que están, quiere perder plata vendiendo combustible. Entonces, si lo tiene que importar y lo tiene que importar a 170 pesos por litro, no te lo quiere vender a 130, porque pierde 40 pesos por cada litro que te vende. Esa es la discusión que explica el fondo de lo que está pasando. Ahora, Hilarión, te pregunto esto desde el sector de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que se le pide hoy por hoy al Estado o a YPF directamente para poder subir el precio, o pueden hacerlo directamente, no hay ningún tipo de traba? ¿Qué tal? Buenas noches. No le pedimos nada al Estado. Nosotros hoy por hoy lo que hicimos es una oferta a la Secretaría de Energía. Dijimos que podemos pasar inmediatamente a aportar 600.000 toneladas más
de producción a lo largo del año, que llevar el corte del 5% al 10% para que no suceda esto que estaba comentando Nico. ¿Qué significa lo del corte? Para entenderlo bien. El corte es la cantidad de biodiesel que se coloca hoy en el gasoil. Vos en el gasoil tenés un 5% que es biodiesel. Eso lo podemos aumentar. Digamos en la fórmula del gasoil, para decirlo En la fórmula del gasoil, llanamente en la fórmula del gasoil. Entonces eso podría obviamente paliar este problema. Biodiesel hay más. Biodiesel hay más. En las empresas estamos trabajando un 30% de nuestra capacidad, con lo cual es una solución prácticamente inmediata. Y ya fue hecha esta propuesta a la Secretaría de Energía. Estamos esperando ahora la respuesta por parte de ellos de poder subirlo, y no hace falta incrementar más el precio, ni mucho menos. Es el mismo valor que nosotros, el precio que hoy tenemos para la producción. ¿Y qué le dijeron? Estamos esperando una respuesta, estamos esperando una respuesta al respecto. Lo hicimos, yo porque pertenezco a la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, CAPBA, e hicimos una propuesta nosotros, también hizo CAFER otra propuesta, que es otra de las cámaras del sector, todas apuntando en la misma dirección, que es pasar del 5% actual, en realidad podemos llegar hasta un 12%, ¿no? Pero con eso ayudar muchísimo a este problema. Sí, hay que tener en cuenta que la ley de biocombustibles, que estuvo vigente durante 15 años, hasta el año pasado preveía un corte de 10% en la fórmula de composición entre biodiesel y diésel de hidrocarburos. Es decir, que la capacidad instalada de la industria está. ¿Por qué cuando se renovó la ley se bajó al 5%? Porque en ese momento, cuando se discutía, el precio del petróleo a nivel internacional estaba más cerca de los $55 que de los 100 que estaba hoy. Entonces, el biodiesel podía encarecer algunos pesos el precio final en surtidor del diésel que todos nosotros cargamos y que cargan los transportistas. Digamos que cambió el panorama internacional. Cambió el panorama, totalmente. Y a eso me quería referir. Vos tenés que tener diversificado el componente energético porque las variables cambian mucho. Vos tenés que pensar que durante un tiempo largo se creyó que el GNL iba a conservar precios bajos y estables durante mucho tiempo. Se hablaba que el GNL catarí iba a ser bajo, abundante y barato durante muchos años. Y vos fijate cómo cambió la coyuntura internacional y hoy el precio se disparó. Durante mucho tiempo se planteó que entonces hacer una planta de licuefacción, o sea, para que la Argentina pudiera exportar GNL, no era competitivo porque el precio iba a ser bajo. Y hoy, fíjate la oportunidad que tiene la Argentina, por el contrario, de producir mucho más gas en Vaca Muerta, transportarlo hasta Bahía Blanca, licuarlo y exportarlo. Ahora, no se puede hacer eso porque no está el gasoducto el cual se va a licitar en los próximos días. O sea, es el gasoducto Néstor todo lo que Kirchner. hablamos de energía, hidrocarburos, biocombustibles y demás, lo que necesita es previsibilidad y mediano plazo, que es lo que evidentemente en la Argentina nos está costando. Claro. A ver, más allá de las valoraciones políticas, perdón, Lu, quiero saber esto. ¿Es cuestión de que se sienten todos con buena voluntad en una mesa y se pongan de acuerdo? Porque por ahí el sector es medio tranquilo, no lo sé. Claro, o hay especulación, o hay algún componente de la cadena que especula, que quiere ganar más de lo que efectivamente corresponde en un momento de tanta crisis. No, Nico. hay que darle un contexto internacional, como bien decías vos, Pablo. Obviamente la guerra en Ucrania distorsionó, ya tenía señales de precios que venían en alza y la guerra lo que hizo fue acentuar esa tendencia. El problema hoy fundamental del abastecimiento de gasoil es la discusión en torno al precio. La Argentina tiene complejidades para discutir aumento de precio en surtidor, porque tiene una situación inflacionaria, ustedes lo hablaron muy bien en el primer bloque, entonces el gasoil, si bien no impacta tanto en el IPC, porque dentro del IPC el impacto combustible es un 6%, hay economistas que te van a decir, pero evidentemente pegan las expectatives, entonces es complicado. Uno le aumenta la nafta, aumenta el gasoil y empiezan a aumentar por las dudas. Claro, si yo te agarro un matemático te voy a decir, bueno, pero pará, el aumento en el IPC, en lo que mide el INDEC, te va a decir es un 6%, es decir, si aumenta la nafta un 10%, el impacto en el IPC es un 0,5%, no es tanto. Ahora, en las expectativas, como el gasoil lo consumen tantos sectores, sí. Entonces, ¿por qué la Argentina no puede aumentar más el precio del gasoil? Que es lo que pasó en todos lados. En Brasil, si un productor agropecuario quiere conseguir un litro de gasoil, le cuesta $1.30. En la Argentina cuesta, a tipo de cambio oficial, 0,90. ¿Por qué YPF no puede tener una política de precios más agresiva? También de alguna forma para reducir la demanda. La demanda hoy te está corriendo. Nosotros estamos vendiendo un 10% más, un 12% más de gasoil en abril de lo que se vendía antes de la pandemia, en 2019. Porque el precio también de alguna forma te estimula. Claro, está barato. Claro, está barato. Sinceramente, si vos mirás
el precio de los combustibles en pesos constantes está un 20% más barato que el año pasado. Entonces vos le estás diciendo a la sociedad vía precio, consumí que yo tengo gasoil. Y por otro lado tenés una situación física donde no tenés gasoil, por eso Hilarión decía, bueno, hay que reemplazar gasoil también con biodiesel y demás. ¿Es una solución rápida esa, Hilarión, en caso de que...? Es inmediata. Como yo te decía, como las empresas estamos trabajando con nuestras plantas de producción al 30%, es simplemente una decisión política. ¿Por qué tienen tanta capacidad ociosa? Porque las empresas, digamos, nos preparamos, como comentaba acá Federico, para un corte que era el 10%. ¿sí? Ahora, la ley anterior. Esto es claro, exactamente. Claro. Una pregunta respecto a eso, porque para poder incrementar o duplicar la participación del biodiesel dentro de la fabricación de gasoil, se requeriría, estamos en el universo de la manta corta infinita, ¿no? Que sabemos que es la economía en general. Deberían de utilizarse granos que podrían tener, por ejemplo, destino de exportación. Digo, en algún momento, alguna cuenta a nivel nacional hay que derivar a eso. Por supuesto, no hay ningún tipo de duda sobre lo que vos decís y es una discusión que se ha mantenido durante mucho tiempo. Lo que vos tenés que considerar es que en este momento lo que no tenés es combustible para producir esos granos que te van a traer los dólares. Claro. Entonces, lo que estamos hablando es hacer algo en pesos justamente para poder traer nuevos dólares. Entonces, tenemos un problema hoy que es importar el gasoil. ¿Y está estimado cuánto requeriría, digo, cuántas, no sé si se en toneladas? Argentina se hace, en realidad esto se hace a partir de aceite de soja. Algunas compañías lo hacemos también con residuos, eso se llama un biodiesel de segunda generación, pero fundamentalmente es a partir de aceite de soja y hoy la Argentina versus el mercado local exporta 5 veces mensualmente lo que se requiere para el mercado al 10%, con lo cual problema de abastecimiento de materia prima no... ¿Y sería un problema político por ahí? No, al revés. Vos pensás que se estarían ahorrando muchos dólares que de otra manera hay que destinarlos a la compra de gasoil en el mercado externo. Además tiene externalidades positivas en las comunidades donde están las plantas productoras de biodiesel. Pues muchas están en ciudades pequeñas y medianas de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, es decir, que generan empleo calificado, bien pagado, y además agregan valor a un producto de base. O sea, que, la ecuación es win-win. Perdón que les diga, ¿no? Pero escuchándolos a ustedes, digo, es muy fácil la solución. Claro. O sea, ¿por qué hay un no paro? ocurrió esto antes? ¿O por qué hay un paro? Hoy hay un problema de comunicación dentro de la Secretaría de Energía. No es la solución, es un aporte a un problema que es mucho más complejo. ¿Sí? Es un paso en el camino de la solución. Y por otro lado, y por supuesto... ¿Y cuál sería el camino más largo? Bueno, a ver, recién Nicolás explicaba muy bien, acá hay un problema de precios. Pues con el barril de petróleo arriba de los $100, todo lo que vos produzcas y vendas por debajo de los costos, alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo paga? ¿Se paga vía subsidio o se paga vía pérdida de las compañías refinadoras? Las compañías no quieren perder. Incluso la compañía de mayoría accionaria oficial tampoco puede perder indefinidamente. Entonces, cuando vos te sube en el mundo el precio de la energía, alguien lo tiene que pagar. Tampoco nosotros somos un Estado que tenga un superávit fiscal extraordinario que vos puedas decir, bueno, ante esta emergencia, como puede ser un Estado europeo, ante esta situación yo salgo a poner más plata para bajar el precio artificialmente. Nosotros ya venimos con muchos subsidios, venimos con un déficit fiscal alto, entonces no tenemos ese margen de maniobra que puede tener un Estado que tiene un PBI per cápita de $50.000. Pero escuchando lo que ustedes dicen y lo que vos explicabas, Nico, del tema de las expectativas y la inflación, podríamos decir que el gran problema hoy es que si dejamos que aumentan todos los otros precios. Lo que pasa es que, de vuelta, esto te lo tiene que responder más a alguien que esté mirando la macro. En una situación donde vos ves 6.7 de inflación en marzo... ¿Entendés que haya miedo de que eso todo se dispare claramente, más todavía? o sea, las expectativas tenés que trabajar muy rápido ahí. ¿Cómo trabajás en esas expectativas? Con herramientas políticas, generando consenso, fuerzas, armando un plan económico. En esa ecuación, el gasoil te pega. Lo que pasa es que, por otro lado, está bien lo que dice Federico, alguien paga el costo. Cuando vos veas el balance de YPF que viene en los últimos 3 trimestres, recuperando, y bueno, está bancando en este momento vendiendo más combustible más barato de lo que le cuesta. Tengo 2 preguntas. Primero, ¿se trata de ir a pérdida o de perder margen de ganancia? Esa es mi primera pregunta. Y voy con la segunda. ¿El precio internacional es 100? ¿$100? Sí, $100. ¿Y adentro? 60. 60. ¿Hay alguien que no está vendiendo adentro porque quiere hacer el negocio a 100? No, pasa que tenés una capacidad instalada de refinación
que es limitada. Hoy las refinerías trabajan casi a un 90% de su capacidad. ¿Tenés un margen para aumentar un poco más la capacidad de refinación de crudo en el país? Es decir, de petróleo crudo y producir más combustible. Podés, muy poquito. Entonces, ¿qué tenés que hacer cuando vos tenés más producción? Tenés que exportar. La Argentina exporta crudo desde Chubut y exporta crudo cada vez más desde Vaca Muerta, desde Neuquén. Y eso es positivo porque te entran dólares. Sí. De hecho, la balanza comercial te va a cerrar este año con 5.000 millones de dólares o algo así. De déficit. Es mucha plata, es el récord, nunca cerró tan... Entre lo que se importa y lo que se exporta de combustible. Exactamente. ¿Y eso por qué es? Porque estás importando por 12.000 o vas a importar por 12.000 millones de dólares, pero tenés la suerte de que vas a exportar por 7.000. Si vos no pudieses exportar por 7.000, ese déficit sería todavía más alto. Y vas a decir algo, Hilarión. No, iba a comentar lo siguiente, que con respecto al tema de los precios, ¿no? Son precios relativos. Cuando nosotros hablamos de la importación de gasoil, que es el precio que uno puede tomar como base, lo que hay que mirar también es la historia. Digamos, en este momento particular hay un diferencial donde es más barato, digamos, el gasoil en el mercado local. Pero esto hace 2 meses atrás no era así. Es decir, si vemos el histórico, en esto que vos decías de márgenes de ganancia, se vienen acumulando en el orden de los 2.800 millones de dólares en los últimos 10 años, solamente por el diferencial que hay entre el valor local y el costo importado más barato. Entonces, esta es una situación muy particular que sucede en este momento. Entonces, con lo que vos me decías, si hay alguien que quiere tener mayor o menor ganancia. Entonces, si miramos la foto es una cosa, cuando empezamos a ver la película completa, bueno, entra un poquito esto que tiene que ver con, bueno, en un momento cuando te funcionó y ahora ¿está bien? Y con respecto a este tema, hay un punto que también es muy importante aclarar, que la industria de biocombustibles no tiene ningún tipo de subsidios, no recibimos ningún subsidio a diferencia de otras industrias, y que durante la pandemia nosotros estuvimos 9 meses, la industria estuvo parada, totalmente parada. Por una cuestión justamente de precios donde no se actualizaba el precio. Por suerte esto se revirtió y todo ese tiempo la industria hizo un esfuerzo muy grande para mantener a toda su fuerza de trabajo para poder estar lista para cuando... ¿Recibieron ayuda del Estado? No. ¿ATP no? ¿Por qué? No, bueno, porque depende, cada compañía tiene condiciones distintas. En el caso nuestro, no lo hemos recibido, otras compañías lo pueden haber recibido. De todas maneras, el ATP, el impacto que podía tener era muy pequeño, aunque es obviamente una ayuda. Lo más importante fue, obviamente, recomponer el precio. ¿Está bien? Claro. Pero esto es algo que por ahí no se conoce y que es importante decirlo, ¿no? Sí. Que no es que estamos en este momento diciendo, uy, podemos hacer esto y queremos sacar una ganancia extraordinaria, mucho menos. Tengo un par de preguntas breves, por ahí son más relacionadas a la política, Federico, como por ejemplo, tarifas, que en este momento también se habla, ¿no? Justamente de la electricidad y del gas. ¿La segmentación es posible? Con la información que hoy tiene el Estado, sí. Es riesgosa, se pueden cometer errores. Vos sabés que después los errores son utilizados para golpear políticamente, pero hay que correr el riesgo, porque nosotros no podemos tener un sistema en el cual le sigamos pagando el 70% de la factura a los sectores de altos ingresos. Ahora, hay mucha gente que esto no lo termina de entender, o no lo sabe, o no lo comprende, o no lo leyó. Del 100% de la factura, el Estado paga el 70% aproximado y el usuario paga el 30%. Esto es tanto para el que vive, para un albañil que vive en Solano, en Quilmes, como para los que viven en Puerto Madero. Yo creo que estoy convencido que eso es una desigualdad que hay que corregir, que nosotros no podemos poner el IVA de los fideos para bancar tarifas subsidiadas a los sectores de altos ingresos. Hay que animarse a hacer la segmentación y creo que hoy el Estado tiene las herramientas para hacerla e incluso para corregir rápidamente en aquellos casos donde se comete un error particular. Flor. Sí, del otro lado, ¿qué te dicen los que no quieren aumentar tarifas? Te dicen, por más que vos aumentes, ahora se vienen las audiencias públicas, un 40% para el grueso, digamos, para el 10% se sacan los subsidios y para tarifa social 20%. No te cambia la balanza a nivel fiscal porque por los precios internacionales del GNL y de la energía. Digo, en ese caso lo que te dicen es, tu único costo es político. Me refiero a una mirada que hay en la parte de la coalición oficialista. ¿Qué piensan de eso? Nico. Déjame sumar algún número. Si uno proyecta un aumento de tarifas como el que anunció Gabriela Cerruti en aquella conferencia que ella dice que para el 60% de los usuarios el aumento va a ser del 80% de la variación del coeficiente de variación salarial. Esto es medio complicado, pero si del aumento salarial del año 2021, pasado. Si el aumento salarial fue el 52%, el 80% es 42%. Lo que dijo Cerruti es que para el 60% de los usuarios vas a tener un aumento del 42% a lo largo de todo 2022
el ahorro en fiscal es de 1.200 millones de dólares. Vos me decís, ¿es mucho o es poco? Los subsidios totales de energía de este año van a estar en torno a los 15.000, 16.000 millones de dólares. Está bien, vos cortás 1.000. Algo. Algo es, no es que sea cero. Y segundo, en línea con lo que decía Federico, si vos tenés que los subsidios totales de energía son 15.000 millones de dólares y vos tenés que el 10% de los usuarios de mayores ingresos reciben algo así como el 10-15% de los subsidios, lo que te digo es que en usuarios que hoy tienen un ingreso familiar de arriba de 700.000 pesos por mes, vos le estás haciendo una transferencia indirecta de renta de 2.000, 3.000 millones de dólares sin que nadie se entere. Es el equivalente a lo que recaudaste por el aporte voluntario de los grandes fortunas. No hay ningún sentido. No tiene tanto sentido de la justicia distributiva. O sea, después sí, en términos de implementación de sistemas y demás es complejo, pero el Estado tiene herramientas digitales, de sistemas para poder avanzar. Nico. Sí, para que sea menos complejo extender el esquema que se está aplicando ahora o que se presentó ahora respecto a algunos barrios muy puntuales de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, extender el esquema que sea por zona geográfica y un sistema simplificado de que si vos vivís en esa zona geográfica, que vos puedas demostrar que no estás en condiciones de afrontar eso. ¿No es algo bastante más simple que el entrecruzamiento de AFIP, ANSES y una segmentación un poco más fina? Vos tenés que cometer la menor cantidad de errores. Yo vi simulaciones y la verdad que hoy con las herramientas y con la información que tiene el Estado la aproximación es muy alta. Pero por supuesto vas a cometer errores, tenés que corregirlos muy rápido para que a nadie se le corte la luz por no poder pagarla. Y por supuesto que vas a pagar costos políticos, pero uno está en política para pagar costos. No hacerlo también es pagar costos políticos. Por supuesto, y además uno cuando juega al fútbol sabe que hace goles y también sabe que los recibe. O sea, no se puede creer que uno pasa por la política en un país como este, con las dificultades de este, y que no va a pagar costos políticos. El que no quiere pagar costos políticos, que se dedique a otra cosa. Sí, tal cual. Por otro lado, digamos, si buscar una solución, una sola solución que resuelva todo el problema, no es algo que ocurra. Entonces, como decía recién Nico, digamos, son pequeños aportes que van haciendo, que reducen, obviamente, la necesidad que tiene el país. Como siempre, y sobre el final, tengo una pregunta que da para un programa entero que hay que responder en un minuto. Yo quiero decir algo, cada vez que Gorusa hace esto, yo quiero matarlo. En un minuto. Él te pregunta, ¿cómo solucionamos la inflación? Está bien, es tremendo, es muy difícil trabajar así. Uno quiere pensar nada más. Bueno, la pregunta es la siguiente. Más allá de los nombres propios, de los dos modelos que están contrapuestos en la Argentina, al sector, pero los intereses nacionales en materia energética, ¿le vino mejor un Estado regulando o el mercado decidiendo por libre cuenta? ¿O hay grandes cambios en ese sector? A ver, primero una cuestión. Cuando Nico Fiorentino preguntaba recién sobre si es posible avanzar con la georreferenciación, lo primero es que no está aplicado ese sistema. ¿Te acordás que hace 2 o 3 meses explicamos cuándo aumentaba por barrio, en qué barrio aumentaba? Eso nunca se instrumentó. Bien. Con lo cual sí podría ser una solución rápida y se puede hacer. Segundo, la verdad es que al sector, depende de qué sector menos, el sector petrolero siempre, todo el sector energético va a querer tener una mayor apertura de un mercado de funcionamiento libre y demás. Yo creo que esa discusión ya en Argentina es vacía. Hoy tenés 30% se paga en factura y 70% de subsidio. No podés ir a un esquema de libre mercado. O sea, nadie piensa en eso. El Estado va a tener que regular y va a tener que pensar. El tema es cuáles son las mejores soluciones que puede pensar. No está al alcance esa posibilidad. ¿Coincidís, Hilarión? Coincido con lo que dijo hoy Cristina en su presentación. El modelo económico claramente es un modelo económico capitalista y se necesita del Estado para que regule. Que regule el Estado no significa que dé subsidios, significa que establezca ciertas reglas para que no existan oligopolios, monopolios, que es justamente lo que le hace mal al país. Así que creo que es una buena combinación la que... Federico. Sí, en el siglo XXI la energía es un problema geopolítico y de seguridad nacional. O sea, pensar que en ese tema no se tiene que involucrar el Estado es dejar a una población y a una nación indefensa frente a los problemas que vemos que están ocurriendo a nivel mundial y que seguramente se van a agravar en un mundo que va hacia la multipolaridad y en el camino va a tener muchas turbulencias. ¿Y León cuándo pueden responderles la propuesta que hicieron? Estamos esperando. Calculo que en estos días, Debería ser ahora porque el paro continúa, con lo cual te voy a avisar, Dale, te aviso, dale. Porque trabajamos jueves, viernes, domingo, no, acá. Por supuesto, no paramos, ustedes también. Por sí o por no, te aviso. Dale. Gracias a los tres por haber venido, Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo, Gracias, Nico, gracias, Flor. Nos vamos, mañana estamos, más allá de Semana Santa, jueves, 21 horas, que disfruten, Y si están en marcha ahí, disfruten mucho. Se mueve la Argentina, también está en tránsito en este fin de semana largo. Que pasen bien. Adiós.